Buen día. Vamos a hablar sobre la primera unidad, equipo de sondeo y amarre para buques. Un buque, según el decreto con fuerza de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, define al buque como toda construcción flotante apta para navegar por el agua, cualquiera su clasificación y dimensión. En el artículo 18, los buques se clasifican de acuerdo a su nacionalidad en buques nacionales o buques extranjeros. Cada uno debe estar debidamente registrado en su país de origen. De acuerdo a la propiedad y afectación, son privados o son buques públicos. Los buques públicos son los que pertenecen al Estado de la nación a la cual están registrados los buques. Los buques se clasifican de acuerdo a su destino en buques de pasaje, son aquellos que pueden transportar más de 12 personas en calidad de pasajeros, buques de carga que están destinados al transporte de bienes y servicios, buques tanque, son aquellos que están destinados para el transporte a granel de cargamentos líquidos o gaseosos. Y buques pesqueros, aquellos cuyo tráfico está destinado a la captura de especies vivas de la fauna y la flora acuática. Buques nucleares, aquellos que tienen un sistema de propulsión de energía nuclear, y ese es todo los grandes tipos. Ahora aquí hay un detallito. No hay ningún detallito. Sigamos, de repente, no está bien, sigamos así. Entonces, en buque se clasifican además como buques deportivos, buques de recreo, buques científicos o de investigación y buques de guerra. Un buque de guerra tiene la particularidad que pertenece a las Fuerzas Armadas de un Estado y que tiene, para que pueda ser clasificado como un buque de guerra, debe llevar los signos distintivos del buque de guerra, por ejemplo, el nombre y el código de designación del tipo de buque, que está bajo el mando de un oficial registrado y designado por el gobierno de ese estado, y que por supuesto su nombre debe aparecer en el escalafón de oficiales y cuya dotación, o sea la tripulación, está sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas. No así con los buques que no son de guerra. Entonces, todo buque debe ser inspeccionado en parte a lo que especifica la Organización Marítima Internacional en cuanto a las condiciones del buque y sobre la evaluación de la formación y titulación de la gente que forma parte de la tripulación, y que cada persona debe tener un certificado que valide que tiene los conocimientos, habilidades y destrezas para el puesto que ocupa a bordo. El convenio 3, el artículo 3 de este convenio, indica que toda gente de mar debe tener los siguientes requisitos. Normalmente la gente tiene un documento que avala su certificación para poder ser tripulante. Segundo, el buque tiene el derecho de enarbolar un pabellón que indica a qué país pertenece este buque. El buque de guerra o las unidades auxiliares o buques distintos de estos, de los cuales el Estado es propietario, debe portar la bandera que lo acredita como dueño, como que el país es responsable por las acciones de ese buque. Cada organización, sin embargo, también debe, que le asigna la bandera a un buque, también debe mostrar la debida documentación, el tipo de operaciones, la certificación y clasificación de las personas que están a bordo. Este convenio, dependiendo de
del tipo de buque que sea, debe enarbolar el pabellón, salvo que sean buques pesqueros, sean yates de recreo o sean buques de madera de construcción primitiva. El resto de los buques debe portar una bandera que lo acredita como que pertenece a un país. Solamente los buques que están exceptuados para una inspección realizada por funcionarios debidamente autorizados por el Estado, los únicos que están exceptuados de esta norma son los buques de guerra, con excepción de los buques pesqueros, los yates de recreo y los buques de madera de construcción primitiva. Cuando un funcionario observa durante un procedimiento de inspección alguna situación, anomalía, debe comunicarlo por escrito al capitán del buque o al cónsul. Si no hay cónsul, entonces al representante diplomático más cercano o a la autoridad marítima del Estado del pabellón que está representando el buque, para que se tomen las medidas apropiadas para corregir las novedades que se presentaron durante la inspección. En la inspección de un buque se consideran las dimensiones, el tipo de buque, la duración de permanencia en muelle, la duración del viaje y la naturaleza del viaje. Toda aquella situación anómala que se presente durante la inspección pueden impedir, dependiendo de la consideración del inspector, que el buque permanezca en puerto hasta tanto se logren subsanar las deficiencias. Por eso es que se hace la acotación de que hay que avisarle al dueño del buque y a la representación, digamos, estadal de ese buque, para que ambas partes conozcan las medidas que está tomando el Estado, en este caso el Estado rector, para impedir que el buque se haga a la mar. La gente que está a bordo debe tener la debida titulación de acuerdo al convenio para la titulación de las personas de la gente de mar. Debe presentar la documentación que lo acredita como tal, y el inspector tiene que verificar que esos documentos tienen las características de ser un documento legal. Además de eso, se verifica que la dotación de la tripulación, la cantidad de personas que están a bordo, estén debidamente certificadas y que correspondan a la dotación que debe tener el buque para poder hacerse a la mar. También lo que hace es que verifica una vez más si las personas que están a bordo reúnen las condiciones de conocimiento de la destreza para poder operar de una manera segura los equipos y maquinaria a bordo, y además de eso, si está en capacidad de prestar los servicios de guardia que citan a bordo, siempre y cuando que el buque se haya visto envuelto en una maniobra de abordaje o haya varado de una manera de abordaje inadecuada, o el buque esté varado. Que el buque esté navegando fondeado o atracado, se produzca la descarga de una sustancia no lícita en virtud de cualquier convenio internacional, o que el buque haya maniobrado de una manera irregular o peligrosa en las maniobras dentro de la dársena, o en la maniobra de atraque, o en la maniobra de salto. Además de esto, el funcionario puede solicitar la inspección a un buque cuando observe la ejecución de maniobras que pueden poner en peligro a la tripulación, al buque, al ambiente, o en el proceso de manejo de carga o descarga. Entrando ya en materia,
esta materia tiene que ver con los equipos de fondeo y amarre. Desde un principio, desde el inicio de la historia naval, las diferentes embarcaciones fueron creadas principalmente para el transporte de personas de una orilla a otra o atravesar grandes distancias de agua, en el caso de un lago o en el mar o un río. Sin embargo, existía la disyuntiva de cómo hacer cuando el buque no estaba siendo utilizado para navegar, cómo lo sujetaban para que la corriente o el viento no se lo llevara. Entonces se le ocurrió la brillante idea de colocarle un elemento pesado y mediante una cuerda lanzarlo al fondo del lago, la orilla de la playa o el río para intentar que el buque o el bote se mantuviera lo más cerca posible de la orilla sin que ello revistiera peligro para la embarcación. Entonces, al principio utilizaban una roca, tal cual como la que tiene la gráfica, con una cuerda que lo permitía simplemente, en función de la longitud de la cuerda, mantenerlo cerca o lejos de la orilla. En la gráfica vemos una ancla rudimentaria que constituye una piedra con dos maderos atravesados, sujeto por una cuerda que iba a la cubierta del bote. Eso lo mantenía a cierta distancia de la orilla de la playa o de la orilla del río o del lago, para cuando fuese necesario, bueno, o ir nadando o a través de un bote embarcar en el barco. Pero adicionalmente a ello, dependiendo de la dirección del viento, dependiendo de la dirección de la corriente o del viento o de la corriente, ¿sí? El buque o el bote se movía en función de la dirección de donde venía el viento o hacia donde iba la corriente. Como la cuerda no tenía peso, entonces el bote se movía en función del diámetro de la cuerda alrededor del ancla que había sido lanzada. Pero la pregunta es ¿por qué el buque no se mueve de su sitio? Existe un elemento pesado que está fijo a la tierra y que limita el movimiento. La roca limitaba el movimiento, pero no impedía que la embarcación se trasladara. Por efecto del peso, por efecto de la corriente, por efecto del bote, el bote se podía desplazar un poco más allá de donde estaba lanzada la piedra. Hoy en día tenemos un ancla metálica que pesa algunas toneladas, que ha cambiado su diseño y que se fija en el suelo marino, o en el suelo lacustre, o en el suelo fluvial, y que está conectado al bote por cadenas. Esa cadena es un elemento pesado, no como la cuerda, sino un elemento pesado que constituye parte del peso del ancla y es lo que limita también el movimiento del buque, porque el buque se mueve en función de la vertical de donde sube la cadena desde el fondo hasta la cubierta del bote. Entonces, cada bote en la historia, los buques antes normalmente tenían 5 anclas, 2 que llevaban en la proa, una cada costado, 2 que llevaban en la popa, igual una a cada costado, y una ancla llevada a bordo, guardada en un depósito. En el caso de que se perdiera una de las 4, bueno, tenían cómo sustituirla. Ya para el año 88 comenzaron a aparecer varios distintos tipos de anclas construidas principalmente de acero que creaban un elemento de mayor peso con un ancla de piedra y que al mismo tiempo contribuía a mantener el buque en un solo sitio. Posteriormente le fueron agregando varios elementos, por ejemplo el cepo, que es un elemento de metal transversal que la mantenía separada del fondo marino mientras las uñas estaban directamente conectadas con tierra. Aquí en la imagen estamos viendo
un tipo de ancla ya anclas más presenciales en esta época. Esta que tengo aquí a la izquierda es un ancla de las primarias anclas que teníamos, donde está en primera instancia tenemos el arganeo, que es lo que une el ancla con la cadena. En segunda instancia tenemos el cepo, que es este elemento transversal que mantiene separada el cuerpo del ancla del fondo marino. Tercero tenemos la chaveta, que es lo que impide que el cepo se mueva. Tenemos la caña, que es el cuerpo vertical del ancla. Tenemos el pico loro, que es la punta de esta pieza que se entierra en el fondo marino. Tenemos la uña, que es el cuerpo completo. Tenemos el 7, que es el mapa, la parte plana de la uña. Tenemos el brazo, que es lo que une la caña con las dos uñas. Tenemos la cadena, que es un elemento metálico, va a depender del tamaño del ancla, pues el tamaño también de cada eslabón de la cadena. Entonces, adicionalmente a ello, el ancla tiene en la estructura de proa el arbotante o cabrestante, también se le puede llamar, que es el mecanismo que se utiliza para recuperar el ancla del fondo marino, y en la maniobra de arriar, liberar el ancla, se libera el freno del cabrestante, queda libre por completo, solamente está este elemento que se llama el estopor. Aquí está la caja de cadena, la caja de cadena está guardada aquí, igual como se ve aquí en la imagen. Está el tubo de la cadena, aquí está el arbotante, aquí está un freno del freno del cabrestante para impedir que el cabrestante se mueva. Y aclaro, este equipo sirve para para izar la cadena, pero también sirve con estos dos elementos que tengo aquí laterales para hacer maniobras de cabo. Cuestión de mover a seleccionar el tipo de control que quiero. Entonces, cuando se va a liberar la cadena, se libera el freno mecánico del cabrestante y solamente queda aquí el estopor. El marino se para a un lado, no hay ninguna otra persona alrededor. El marino golpea aquí el seguro del estopor y la cadena cae en caída libre hacia el fondo marino, y en ese momento el capitán del buque ordena un tercio atrás. De manera que a medida que el ancla va cayendo al fondo marino, el buque va avanzando hacia atrás, para máquina, y con el arranque que tiene el buque sigue sacando la cadena al fondo. Y el contramaestre que está en la cubierta de proa junto con el meneo que libera el exhaustor va contando los grilletes de mar que van cayendo. Normalmente se colocan 3 grilletes. ¿Qué se grieta? Son 3 dimensiones de cadena de 150 metros cada uno. Entonces va contando. Cuando va llegando al tercer grillete, entonces comienza a meterle el freno al cabrestante para parar la salida de la cadena. Cuando el buque se para, entonces le meten otra vez el freno al estopor y el buque queda fondeado. Eso es todo lo que corresponde para la clase de hoy. Tenga buen día.